El invierno había llegado a la península. La niebla cubría los campos del Tajo, y las calles empedradas de Toledo parecían sumidas en un silencio solemne. El caudillo, aunque fortalecido por el fervor del pueblo, sentía en lo profundo de su espíritu que se acercaban días decisivos. Los enemigos que operaban en las sombras no se habían rendido. Habían perdido batallas, pero no la guerra. Ahora jugaban su carta más peligrosa en dividir al movimiento desde dentro. Los susurros de la traición. En los mercados de Sevilla, en las universidades de Salamanca, en los cafés de Madrid, comenzaron a correr rumores. Se decía que el caudillo buscaba poder absoluto, que pretendía someter a América bajo un nuevo imperio, que era financiado por fuerzas oscuras. Estas calumnias no surgían de la nada, eran cuidadosamente sembradas por aquellos que temían la unión de la hispanidad. Y lo más doloroso era que algunos de los suyos empezaron a creerlas. Una noche, en el viejo despacho donde todo había comenzado, el rebelde entró con semblante sombrío. «Mi general», dijo, «algunos de nuestros hombres ya no confían en usted. Han sido envenenados por las mentiras. Temen que se convierta en lo mismo contra lo que luchamos». El caudillo guardó silencio. Caminó hacia la ventana y observó el río Tajo, oscuro bajo la luna. Finalmente respondió: «No me preocupa que me ataquen. Me preocupa que logren corromper los corazones de quienes aman esta causa. La verdadera batalla no es contra ejércitos, sino contra la duda en el Consejo de Sabios». Para responder a la crisis, el caudillo convocó a un Consejo de Sabios. Se reunió en Salamanca con historiadores, filósofos, científicos, religiosos y artistas. Creía que la defensa de la hispanidad debía ser cultural y espiritual, no solo política. Allí, un anciano profesor se levantó y dijo: «Los enemigos de hoy no usan espadas ni cañones, sino pantallas y mentiras. Si queremos vencer, debemos educar, abrir los ojos del pueblo, devolverles el orgullo de ser quienes somos». El caudillo asintió. Entendió que el próximo paso era una batalla cultural global, rescatar la memoria, la lengua, el arte y la fe como armas de resistencia frente al caos. El viaje a Filipinas. Decidió entonces emprender un viaje simbólico a un rincón lejano de la hispanidad en Filipinas. Allí, en Manila, fue recibido por miles que aún conservaban la lengua y las costumbres de sus abuelos. En un discurso que resonó más allá de las islas, proclamó: «Aunque los océanos nos separen, la sangre y el espíritu nos unen. La hispanidad no conoce fronteras. Nuestro destino es común». El mensaje encendió un entusiasmo inesperado. Desde Filipinas hasta Guinea Ecuatorial, comunidades hispanas olvidadas comenzaron a reclamar su lugar en la gran familia. Pero ese mismo viaje también reveló la magnitud de la conspiración. Atentados frustrados, espías desenmascarados, campañas mediáticas que lo acusaban de neocolonialista. El enemigo mostraba su rostro, cada vez más desesperado. La infiltración descubierta. De regreso en España, el rebelde descubrió algo alarmante. Uno de los más cercanos colaboradores del caudillo, un hombre influyente y respetado, trabajaba secretamente para los conspiradores. Era él quien filtraba información, sembraba discordia y desviaba fondos. La traición fue un golpe devastador. Cuando la noticia se reveló, muchos se sintieron engañados. Algunos abandonaron el movimiento, otros pedían castigo inmediato. El caudillo, en cambio, sorprendió a todos. «No hemos venido a reproducir los métodos del odio. El traidor responderá ante la justicia, no ante la venganza, porque si olvidamos nuestros principios, ya hemos perdido». Sus palabras calmaron a los más exaltados, pero también dejaron claro que la lucha entraba en un terreno cada vez más peligroso: la marcha de las catedrales. En respuesta a la creciente confusión, el caudillo organizó un evento sin precedentes: la Marcha de las Catedrales. Miles de personas recorrieron las grandes ciudades de España,
desde Santiago hasta Sevilla, pasando por Toledo, Salamanca y León. Cada catedral se convirtió en un símbolo de unidad y resistencia. No se trataba de una exhibición de poder, sino de un recordatorio. La grandeza de la hispanidad no estaba en las armas, ni en la riqueza, sino en la fe, el arte y la cultura que habían sobrevivido siglos de tormenta. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Jóvenes en América, en África y en Asia se unieron con marchas paralelas en plazas y calles, replicando el gesto. El enemigo, desesperado, comprendió que el caudillo ya no era solo un líder político, era un símbolo universal. La noche del encuentro. Una noche, agotado, tras un día de reuniones, el caudillo se retiró a la biblioteca del Alcázar. Allí lo esperaba un visitante inesperado, en un alto cargo militar, hasta entonces enemigo suyo, que había participado en la conspiración inicial. «He visto lo que haces», dijo el militar con voz quebrada. «Pensé que eras un tirano, pero estaba equivocado. La verdad es que el verdadero tirano es el enemigo que me ha manipulado todos estos años». El caudillo lo observó en silencio, y tras unos segundos, le tendió la mano. «Nunca es tarde para unirse a la causa justa. Lo que importa no es dónde has estado, sino hacia dónde decides caminar». Ese gesto marcó un punto de inflexión. Cada vez más personas, incluso antiguos adversarios, empezaban a desertar de las filas enemigas para unirse al movimiento. El último consejo. Con la fuerza renovada, el caudillo convocó a sus seguidores en Madrid para un nuevo consejo. Allí, en medio de un silencio solemne, habló de lo que venía. «Hemos avanzado mucho, pero el enemigo no se detendrá. Nos esperan pruebas aún más duras. Quizás algunos de nosotros no veamos la victoria final, pero recuerden esto: la hispanidad no muere con un hombre, ni con un atentado, ni con una mentira. La hispanidad es eterna, porque vive en cada uno de ustedes». El rebelde, ahora su más fiel aliado, se puso de pie y exclamó: «No estás solo, caudillo. Aunque caigas, tu misión seguirá viva». La multitud estalló en aplausos. Afuera, las campanas de Madrid comenzaron a sonar, como presagio de tiempos nuevos. Pero en las sombras, en despachos ocultos de Europa y América, el enemigo tramaba su golpe definitivo. Sabían que el caudillo había encendido una llama imposible de apagar, a menos que lo destruyeran en cuerpo y alma. El próximo capítulo de la historia no sería ya una simple confrontación política, sino una batalla espiritual por el destino de la humanidad.